Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, les agradezco mucho que me escuchen y vamos a platicar de largo aliento estos temas que ya sabe usted, a mí me gustan mucho, algunos de ustedes también, pues me parece que puede uno platicar de ellos para ir pensando en cosas distintas a las que nos ocurren todos los días, a las que tenemos que enfrentar en la política y en la economía. Y creo que esto nos ayuda a tener una perspectiva más amplia. En las últimas ocasiones que estuvimos comentando, hablábamos sobre cómo se fueron construyendo las ideas occidentales y pues ese era el objetivo de estas pláticas, que al llegar a momentos presentes tuvo que ser un poquito rápido y algunos de ustedes me reclamaron que haya sido demasiado rápido en esa parte y probablemente muy superficial en varios temas. Específicamente hubo quejas acerca de cómo hablamos de ideologías o de formas de pensar recientes, como es el caso del el nihilismo, es el caso no alcanzamos a hablar sobre comunismo, cosas por el estilo, pero esta parte fue la que no le gustó a varios de ustedes y creo que tienen razón, si lo hicimos muy rápido, pero es que ese no era el objetivo de esas pláticas, era ir dando seguimiento a cómo se fueron construyendo las ideas, para poder entender mejor esta parte reciente, el siglo XX, o si quiere usted desde mediados del XIX, y sobre todo entender hoy y por qué hablar de izquierda y derecha en estos momentos no tiene mucho sentido. Creo que hay una manera distinta de llegar al tema y que nos puede ser más útil. Recuerda usted que hemos platicado en muchas ocasiones la dificultad que tenemos los seres humanos de vivir en grandes grupos. La gran mayoría del tiempo que ha existido nuestra especie no vivíamos en grandes grupos, vivíamos en grupos chiquitos, que el etólogo británico Robin Dunbar ha argumentado no pueden ser mayores a 150 individuos. Ya también comentamos aquí el artículo reciente de un grupo de investigadores suecos que afirman que ese número está mal, con un uso estadístico que me parece a mí poco recomendable debido a la cantidad tan pequeña de datos. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es, sabemos históricamente o prehistóricamente para el caso, que durante la mayor parte de nuestra existencia vivimos en grupos muy chiquitos, de hecho menores a 150 personas, probablemente cercanos a 50, 60 individuos que se reunían ocasionalmente para transmitir información y también transmitir genes, es decir, pasar jóvenes de un grupo al otro para que no hubiera demasiada reproducción al interior del grupo. Y esto ocurrió durante pues de los 300,000 años que hoy se supone tuvo nuestra especie, por 285,000. Entonces, pues sí es un montón de tiempo. ¿Cuándo empezamos a vivir en grupos más grandes? La primera evidencia que tenemos es de hace 15,000 años, en este grupo llamado los natufianos, porque el lugar donde se encontraron los restos de este grupo se llama Al-Natuf. No es que así se hayan llamado ellos a sí mismos, no tenemos idea de cómo se llamaban. Empiezan a vivir en grupos más grandes y sobre todo se establecen durante todo el año en un mismo lugar. Esto es lo que les permite empezar a ver pues cómo se reproducen los animales y las plantas de una manera más ordenada y les permite empezar a administrar eso. Y esto es el origen de la agricultura y la ganadería, que arranca más o menos en esa época, pero se vuelve muy importante terminando este periodo semi edad de hielo que se llama el Younger Dryas. Es un periodo de gran enfriamiento que termina por ahí de hace 12,000 años, 11,900, y a partir de ahí empieza ya el sembrado de cosas. Poco antes de eso se había construido una zona que se llama Göbekli Tepe, que es el lugar más antiguo en el que tenemos algo que podemos llamar un templo, obviamente es un nombre anacrónico, pero bueno, es un lugar en donde aparentemente se reúnen los grupos de humanos de esa época con una visión, digamos, religiosa, previo a la existencia de agricultura. Aparece la agricultura y ahí vamos, y vamos siendo grupos cada vez más grandes. Y esto nos obliga a ir construyendo
interpretaciones del mundo distintas para que nos permita confiar en estos grupos grandes, porque el problema es confiar en los demás. Ese es nuestro problema de entrada. Para saber si alguien nos va a tratar bien o mal, lo único que tenemos es la experiencia de cómo nos fue con ellos en ocasiones anteriores. Entonces, mientras más personas recordemos, no por su rostro únicamente, sino cómo nos trataron en la ocasión anterior, pues podemos vivir en un grupo más grande. Lo que argumenta Dunbar es que el área del cerebro en donde hacemos ese análisis, que es esta parte, la corteza prefrontal, da para más o menos 150 individuos. Y el cálculo viene de comparar otras especies, el tamaño de su corteza prefrontal en relación al tamaño del cuerpo, con el número de individuos en el grupo. Y de ahí hace esta extensión, que es la que le comento, los investigadores suecos afirman pues que no se puede hacer porque el margen de error es demasiado grande. En principio, creo que es una buena cantidad, sobre todo porque tenemos otro tipo de análisis para construir este tamaño de grupo, que viene de una cosa que llaman sociedad multinivel, algo que ocurre en algunas pocas especies de animales, nosotros somos una de ellas, y la sociedad no se construye con todos en bola, como por ejemplo con las vacas, ¿no? O con algún otro animal de este tipo, herbívoros que van todos en bola, o incluso las manadas de perros. Nosotros nos organizamos por grupos chiquititos, 5 individuos, que es la familia, que luego se convierten en un grupo un poco más grande, probablemente 15 individuos, la familia extendida, y que luego se convierten en un grupo cercano de más o menos 50 individuos. Esta construcción es lo que va llevando eventualmente a estos 150 individuos en un grupo. Pero más allá de eso ya está bien difícil, porque ¿cómo le hace uno para confiar en aquellos? En los 5 que somos de la familia, pues somos de la familia, y los 15, pues sí, pues es mi primo, mi abuelita o el sobrino. Ya cuando son 50, pues son primos de los que apenas si se acuerda uno, y esto se va complicando. Entonces, para poder confiar en ellos, lo que inventaron los natufianos es esta creencia en un antepasado que vive en otra dimensión, del cual todos los descendientes, reales o imaginarios, son confiables. Y esto permitió extender el grupo a 300, 500 y eventualmente construir ciudades con varios antepasados que se fueron convirtiendo en pequeños dioses, y de ahí construimos panteones politeístas con un montón de pequeños dioses que fueron adquiriendo más poder, más importancia, y eventualmente inventamos el monoteísmo. Así fuimos avanzando. Creo que la manera más fácil de entender lo que ocurre es que estamos en un conflicto en dos dimensiones. Por un lado, entre el individuo y la colectividad, y por otro lado, entre la vida terrenal y la trascendental. Y es alrededor de este espacio que se hace con estas dos dimensiones que podemos imaginarnos el mundo y construir alrededor de eso una forma de vivir juntos. Entonces, si tenemos estas dos dimensiones, individualismo, colectivismo, y en la otra parte terrenal trascendental, tenemos 4 espacios que se pueden construir. Hay un espacio colectivo trascendental en donde todos somos parte de un grupo que tiene una relación marcada por algo que está más allá de nosotros, otra dimensión, un dios, muchos dioses, lo que usted quiera. Este grupo colectivo trascendental, o esta forma colectiva trascendental, está en la base de una cantidad inmensa de religiones, casi todas las religiones que hemos construido, y de hecho por eso les llamamos religiones, porque están construidas de una forma parecida. Los expertos se ponen a definir con mucho más detalle qué debemos llamar religión y qué no, pero yo diría genéricamente todas estas son religiones que nos permiten vivir en una colectividad que está unida a través de un punto de referencia trascendental. El antepasado, el dios chiquito, los muchos dioses, el dios grandote, lo que sea. Podríamos tener eso mismo sin estar unidos por la idea trascendental, sino por una idea más terrenal. Ese colectivismo terrenal es a lo que yo creo que se apuntan las religiones laicas del siglo XX.
el comunismo, por ejemplo, en donde la idea es, pues todos formamos parte de un mismo grupo, de un pueblo, cuya referencia no es algo trascendental en el sentido de alguien que vive en otra dimensión, sino algo terrenal del futuro, la sociedad sin clases, la revolución que nos hará justicia, etcétera. Ese es otro grupo de ideas. Del lado individualista o individual, podríamos tener también estas dos formas, un individualismo trascendental, en donde podemos ubicar algunas cosas que no son exactamente religiones, sino digamos, conjuntos de creencias de salvación individual. Probablemente lo más famoso aquí sea el budismo, en donde uno se va perfeccionando a sí mismo para acceder a un nivel superior, pero no lo haces acompañado de todo el pueblo que está contigo, no es como, digamos, la religión cristiana, donde piensas en la iglesia, es decir, en el conjunto. No, aquí es yo solito voy trabajándome. Esto no significa que no quiera a los demás o que no trabaje por ellos, no, no. Es simplemente en términos de la salvación, en la cual tengo que trabajar en mí mismo continuamente para pasar a estos otros niveles de conciencia que eventualmente te llevan al nirvana. El individualismo terrenal sería el liberalismo, en donde las personas no es que no piensen en los demás, pero se concentran en ir avanzando en lo propio y con base en ello vivir mejor, pero sin tener esta idea de que hay algo trascendental. Es simplemente, pues tengo, no sé, los años de vida que me toquen, los tengo que hacer lo mejor posible y pues ayudar a que los demás vivan un poquito mejor, sobre todo los demás que son cercanos a mí, mis hijos, mis hermanos, mis primos, mis tíos, etcétera. Entonces, son estas cuatro dimensiones que tenemos, en las que nos hemos movido. La mayor parte de nuestra historia como seres humanos, desde que empezamos a vivir en grupos grandecitos, o sea, hace 15,000 años, nos concentramos en este espacio colectivo trascendental, el espacio natural de las religiones, y por eso tenemos tantas religiones que hemos hecho los seres humanos, de muy diversos tipos, pero en todas ellas hay esta relación del grupo que está manteniendo una referencia trascendental. ¿Cuándo se rompe eso? Bueno, pues en distintos momentos del tiempo aparecen personas con ideas en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, de los que platicamos aquí, de ideas occidentales, ya hablábamos de Epicuro, que es más bien del lado individual terrenal. Eh, Podríamos hablar de Platón, que está en el lado más colectivo trascendental, pero también puede uno hablar de Aristóteles, en donde pues uno pensaría toda la escuela aristotélica es más colectiva, pero terrenal, no tanto trascendental como es el caso de Platón y después los neoplatónicos o incluso los estoicos. Uno podría pensar que los cínicos están más en el área del individuo trascendental. Y los epicúreos, les decía, individuos terrenales. Pero esto también aparece en la filosofía de la India, en donde el budismo, ya les decía yo, es individualismo trascendental, cercano a ello, pero más en la dirección terrenal estarían los jainitas. Propiamente individualismo terrenal en la India hay una escuela que se llama Charvaka, que no tuvo mucho éxito, no se mantuvo, pero existe. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con las ideas de los griegos, que eventualmente fueron retiradas para concentrarse todo el mundo en el tema colectivo trascendental que era útil para el cristianismo. Lo mismo pasa en la India, todas estas cosas, en particular la escuela Charvaka es excluida, budistas y jainitas tienen pequeños espacios. El budismo le va mucho mejor en China, en donde la forma como se construye el Estado chino desde el principio no da tiempo a la generación de muchos dioses, sino que se construye alrededor de una sola idea divina, el cielo, Tian, y ahí pues las ideas de Buda quedan perfectas, y entonces el budismo es más exitoso en China que en India, y de ahí luego se mueve a Japón. Entonces, esta forma como vamos construyendo nuestras ideas tiene también una explicación histórica.
Y insisto, me parece que dividido en este cuadrante es más fácil entender en dónde estamos. Entonces, cuando en los últimos 500 años empezamos a volver a tener las ideas que habían hecho los griegos y que se nos habían perdido, empezamos a recuperar espacios dentro del cuadrante y ampliamos desde nuestra perspectiva colectiva trascendental, que era fundamentalmente la cristiandad, a tratar de movernos en otras áreas. Y el conflicto fundamental, digamos, diagonal del colectivismo trascendental al individualismo terrenal se da entre el liberalismo y la religión y bueno, el cristianismo, pues, y este es un conflicto continuo, y es el que hemos vivido los últimos 500 años. Estamos continuamente moviéndonos de un lado al otro. La parte del individualismo terrenal tiene muchas ventajas en materia de economía, de política, pero tiene el problema de la falta de consuelo. De la ausencia de una visión trascendental. Y esto es bien difícil para los seres humanos. Entonces, continuamente nos tratamos de regresar a encontrar alguna solución, digamos, trascendental a nuestros problemas de todos los días. Y este conflicto lo vivimos en el siglo XVI, moviéndonos con estas distintas comunidades religiosas construidas como parte de la reforma protestante. En el siglo XVIII tratamos de volver a hacer algo similar, pero alrededor del romanticismo, que es esencialmente un montón de ideas que están en el individualismo trascendental. A través de la naturaleza yo llego hacia allá. Y durante el siglo XX nuestro conflicto fue el colectivismo terrenal contra el individualismo terrenal, los totalitarismos, nacionalismo, comunismo, fascismo, contra la idea liberal. Y ahí nos hemos estado moviendo. Entonces, nuestro problema es que este espacio de ideas es un espacio que ahí va a estar, es permanente. No podemos decir es mejor este cuadrante o el otro. Cada uno nos lleva en una dirección distinta, pero es parte de nuestra forma de ver el mundo. Acuérdense, los seres humanos, animalitos que saben hablar, tienen el problema de que creen que lo que está dentro de su cabeza es la realidad. Y entonces lo que está dentro de su cabeza está en este espacio y se puede mover en distintas dimensiones. Un ejemplo de lo que ha pasado en los que será últimos 50 años, la gran explosión de ideas que llaman New Age alrededor de el budismo en versiones muy occidentalizadas y muy simples, pero también la reaparición de brujerías y cosas por el estilo, Wicca se llama, para tratar de movernos fuera de este individualismo terrenal, pero sin formar parte de una visión colectiva, sino un individualismo trascendental. Y ahí van, ¿no? Y otros dicen, no, es que el individuo es malo, lo que es bueno es la colectividad, entonces vámonos al colectivismo, y ese colectivismo terrenal, pues son estas versiones distintas de comunismos, socialismos, fascismos, etcétera. Entonces, este espacio sobre el que se mueven nuestras ideas es un espacio que ahí está, insisto, en el que uno no puede decir de antemano esto es mejor que lo otro. Podemos decirlo en digamos, con respecto a algo en particular que queramos medir. Si usted lo que quiere medir es el bienestar material, es decir, la generación de riqueza, la mejor administración de las naciones, pues el individualismo terrenal es una maravilla. Pero insisto, ahí el problema es que no hay esta visión trascendental, o como le dicen normalmente, no hay espiritualidad. El liberalismo no es espiritual y los seres humanos necesitan eso, necesitan esta visión trascendental, recuerde. Entonces, pues se mueven a estos otros espacios. El individualismo trascendental tiene la inmensa virtud de que usted sigue siendo individuo y está buscando el acercamiento a lo trascendente, a la salvación, pero tiende a aislarse del resto de las personas y no genera ninguna riqueza. Es algo que sirve para el beneficio propio. Del lado colectivo,
ocurre el mismo fenómeno, la parte terrenal no genera consuelo, la parte trascendental sí lo hace, pero en los dos casos la generación de riqueza es muy menor y sobre todo la construcción de derechos de las personas es casi nula. Los derechos están del lado individual. Entonces ahí tiene uno que andarse moviendo. E insisto, no puede uno decir esta es mejor que aquella. De entrada no se puede. Lo puede uno hacer con respecto a algo en particular que queramos medir. Y esa definición no está en ese espacio. Esa definición hay que hacerla aparte. Vamos a seguir platicando de esto, que espero que sea de su interés y como ven, no es un tema tan simple, no es que tengamos verdades de algo, es simplemente pues, ir pensando en algo que nos pueda ser útil. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.